Padre, estamos tan agradecidos por tu Hijo Jesús. Y Señor, estamos agradecidos por la risa. Viene de un corazón liviano. Y lo que nos da un corazón liviano es saber que nuestros pecados son perdonados, que has levantado la culpa y la vergüenza y nos ves perfeccionados en Cristo como si nunca hubiéramos pecado. Sabemos que no merecemos eso, pero sí nos sentimos livianos y perdonados. Gracias, Jesús. Y esta mañana, al mirar lo que tú has preparado para los que te aman, para los últimos tiempos, pedimos que nuestro corazón sea sensible al hablarnos de tu palabra. Pido, Señor, también por el Ministerio de Niños al lado, bendice a esas pequeñas vidas. Alguna vez más, escuchen de un Jesús que absolutamente los atesora. Bendice a esos maestros y es nuestra oración en el nombre de Cristo. Y todo el pueblo dijo, amén. Estamos en el libro de Apocalipsis. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y te encontrarán y te llevarán una. Ayer un payaso me abrió la puerta. Pensé, qué lindo gesto. O sea, un juego de palabras, bufón y gesto en inglés es la misma palabra. Bueno, pensé que sería un buen gesto abrir la puerta para todos nosotros esta mañana al cuarto de ver proféticamente el rapto de la iglesia. La semana pasada terminamos el capítulo 5, donde en los capítulos 4 y 5 nos llevó en un tour de la habitación del trono en el cielo, y la transición del capítulo 3 al 4 es una transición importante, igual que la transición del capítulo 5 al 6. En Apocalipsis 3, la primera transición, 3:14, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Y después Dios da un mensaje a Juan para la iglesia de la Odisea, pero el último versículo de este capítulo dice esto: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Termina el mensaje a las 7 iglesias. Y después la transición al capítulo 4:1 dice así: entonces mientras miraba vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y con eso Pablo, o mejor dicho, Juan, es trasladado al cielo y va al salón del trono, y en los 2 capítulos siguientes habla de lo que sucede en el lugar del trono. Y amigos, estaría desatendiendo mi tarea de enseñar el libro de Apocalipsis si no abordo el tema del rapto de la iglesia. Al entrar al capítulo 6, la semana que viene, esa tercera transición al comienzo de los 7 años. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que veamos con anticipación su venida a buscar a su novia. Tito 2:11 dice esto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, escuchen, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios quiere que anticipemos, que deseemos los eventos que vienen. Hemos visto las 7 iglesias en el capítulo 1, 2 y 3, y luego nuestro enfoque se movió hacia el Salón del Trono en 4 y 5, donde notamos, dijimos la semana pasada, que después del capítulo 5, la iglesia no es mencionada más. Y al estudiar el libro, este libro, descubriremos que la iglesia no es mencionada más hasta el capítulo 20, que presenta el gran trono blanco de juicio. Entonces, hasta el capítulo 20, la iglesia no es mencionada ni una vez. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esa pregunta es tan compeledor que nos dice que si somos la generación que está viva cuando regrese el Señor,
Puede que tengamos que estar 7 años en el año de tribulación, los 7 años de la ira de Dios derramada sobre la tierra, o escaparemos esa tribulación siendo arrebatados antes de los 7 años de infierno en la tierra. Y comencemos a descubrir. La primera herramienta de estudio que vamos a aplicar aquí es un enfoque literal a las Escrituras. Otros puntos de vista alegorizan fechas, tiempos y eventos presentadas en la Biblia, pero no era el punto de vista de la iglesia primitiva. Entonces, aplicaremos una comprensión literal a los pasajes hoy, a menos que el pasaje no puede claramente ser tomada literalmente. El mito común es que su significado está escondido detrás del mensaje literal. Una ley de interpretar la Biblia es que lo que tenía la intención el escritor es eso, en la superficie. Como dijimos en un mensaje anterior, cuando la escritura tiene sentido en su forma normal, no le busquemos otro sentido. Entonces, aquí está el sentido y la descripción más clara que ocurre en la Biblia relacionada al rapto. Primera Tesalonicenses 4. Esta parte más clara sobre el arrebatamiento. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Le decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, ampliamente, cuando el Señor vuelva para buscar a su novia, va a aparecer en las nubes, y dice que todos estos cristianos que murieron, de alguna forma, la Biblia no da el detalle, que de alguna forma el polvo de la tierra va a reconstituirse para volver a formar su cuerpo en su cuerpo nuevo resucitado. Salen del polvo de la tierra y están en la resurrección final y van a subir por el aire hasta Jesús. Al mismo tiempo, los que son cristianos y están vivos en la tierra también serán trasladados a su nuevo cuerpo resucitado y se unirán con los que salen de las tumbas. Y entonces, estando vivos, nunca van a experimentar la muerte, van a ser trasladados directamente a su nuevo cuerpo. Maravilloso. Alguien preguntó en el primer servicio, y es importante, dice: mi papá murió, ¿eso quiere decir que todavía está en la tumba? No. Cuando morimos, la Biblia dice que estamos ausentes en el cuerpo y presente con el Señor. Inmediatamente que mueres, estás con Jesús, pero se nos da un cuerpo temporario. No es un cuerpo que puedes meterle la mano, es un cuerpo real, pero cuando tengamos el cuerpo final, va a ser después del rapto de la iglesia. Algunos críticos de la Biblia van a decir esto, y he escuchado varias veces, saben que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Bueno, esa palabra la sacamos de 1 Tesalonicenses 4:17, que dice: luego, junto con ellos, nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Arrebatados en las nubes apunta al rapto. En griego, la palabra arrebatado es arpazo y quiere decir apoderarse, tomar, ser quitado por la fuerza. En la traducción Vulgata, que es una traducción confiable en el latín, la palabra griega es convertida arpazo al latín, y escuchen esto, arraptus, que es donde tenemos la palabra rapto. Entonces, cuando alguien dice que rapto no se menciona en la Biblia, sí, es en el latín. También en el centro de esta discusión
están tres puntos de vista principales en cuanto al tiempo del rapto relativo a los 7 años de tribulación mostrado en Apocalipsis capítulo 6 al 20. La primera posición es la pretribulación. Esta es la que yo sostengo y como iglesia sostenemos. Este punto de vista dice que la iglesia es raptada al comienzo de los 7 años, al principio. Segundo punto de vista, medio tribulación, y es el punto de vista que la iglesia a los 3 años y medio es raptada y hay cosas específicas que suceden en ese momento y dicen que ahí es raptada la iglesia. Ellos dirían que la iglesia perdura en los primeros 3 años y medio de la tribulación y después es arrebatada. Después, la tercera posición es post-tribulación. La iglesia vive los 7 años de tribulación. Si estás vivo y eres salvo, dicen que vas a pasar por los 7 años con todos los demás. Aquí hay una encuesta de pastores protestantes. Hay muchos que son muy liberales. ¿Cuál describe tu punto de vista? Pretribulación, 36%, 25%, pastores no lo toman literalmente, otro post-tribulación, 4%, medio tribulación, 4% antes de la ira y preterismo, 1%, y ninguno de estos, 8%. Entonces, este es el punto de vista de pastores. Ahora, hay varios versículos que a que Dios ponga a su novia. Estos versículos tienen la idea de que Dios haga pasar a la iglesia por la ira total e indiluida que derramará sobre la tierra es insoportable. Primera Tesalonicenses dice así: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Inmediatamente después de decir esto, Pablo sigue encarando el cuándo. El versículo que sigue, capítulo 5:1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como les vienen los dolores de parto de una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Y de nuevo, Pablo sigue escribiendo sobre el contexto del cuándo y dónde del rapto. Y en la Reina Valera dice la palabra destrucción, que caerá sobre la tierra inmediatamente después del rapto. Dice esto en el mismo capítulo de Primera Tesalonicenses, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el contexto del rapto dice eso. Y Dios confirma esto en la Escritura. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, por medio de él. Y después, 1 Tesalonicenses 4:10 dice, también comenta cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo el Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. ¿Puede ser más claro? Él es aquel en quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Muy claro. Ahora, para ayudar a enfatizar el mensaje, déjeme hacer una analogía. ¿Sabías que Adolfo Hitler tenía como blanco al grupo romaní, mejor conocidos como gitanos, y que había muchos cristianos evangélicos entre los gitanos en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, para esta analogía, digamos que yo soy un cristiano alemán gitano. Antes
que aún comience Hitler a perseguir a los gitanos. Un amigo mío con un puesto muy alto en el Tercer Reich me dice que Hitler acaba de ordenar un programa en contra de los gitanos, igual que a los judíos, lo cual yo ya había visto, cómo había matado a los judíos. En esta historia, hagamos que la pareja gitana sea mi esposa y yo. Mi amigo me cuenta sobre el programa próximo a llegar y me muestra el edicto con la firma de Hitler que se va a hacer ley dentro de una semana. Yo hago planes para viajar a los Estados Unidos, yo solo, para yo salirme. Sin embargo, dejo a mi esposa gitana Sue en Alemania. De hecho, le escribo una carta a Sue antes de que Hitler emita el edicto, donde le digo que le voy a dejar en Alemania para que pase por todo esto. Ahora, ¿qué marido amoroso haría eso a su amada? Y agregando esto, a este escenario, cuando la persecución comienza, mientras yo me acomodo en Estados Unidos, descubro que Sue, mi preciosa esposa, es llevada a un campamento de muerte. Descubro esto porque mi amigo en alto rango lo descubre y me escribe una carta para decirme que él puede sacarla si yo quiero del campo de concentración, donde está pasando hambre, siendo violada y tratada brutalmente. Yo le digo no, que la deje ahí. Quiero que pase por la fuerza de la ira de Hitler completa. Además, agregando esta analogía, digamos que yo tengo conocimiento previo y al hacer arreglos para yo salirme, aún antes del edicto, yo por un conocimiento previo, yo sé específicamente cómo va a ser abusada. La idea es que un esposo amoroso haga eso, es inconcebible. Y sin embargo, en esta historia, los adherentes a la media tribulación y post-tribulación hacen a Dios el esposo de mi historia y tú su esposa. Escuchen, yo amo a mi esposa con un amor más grande que Dios te ama a ti o a mí. Eso sería una herejía. Entonces, ¿qué tipo de amor verdadero no permitiría que yo haga a mi esposa? El verdadero amor no permite que Dios haga a su novia. No es posible. Chuck Smith dijo esto: la iglesia no está señalada para recibir ira, no es consistente con la naturaleza de Dios de juzgar a los justos y los malvados. Vemos el ejemplo de Noé, de Lot y de otros que Dios sacó antes del juicio. Dice, es verdad que en el mundo los cristianos van a tener tribulación, pero la fuente de la tribulación contra la iglesia no es Dios, es Satanás la fuente de la tribulación. Jesús dijo que si el mundo me odia a mí, o les odia a ustedes, sepan que me dio primero a mí. En este mundo, dice, tendrán tribulación, angustia, pero estén de buen ánimo, que yo he vencido al mundo. Concluye diciendo que cuando Satanás, escuchen, cuando Satanás es la fuente de la tribulación, tú puedes esperar que los hijos de Dios sean perseguidos. Pero cuando Dios es la fuente del juicio, es otra historia, porque Dios ya ha juzgado nuestros pecados en la cruz de Jesucristo. Jesús llevó el juicio de Dios por toda nuestra culpa. Ahora, la segunda razón que no puede lógicamente tener sentido el medio o post-tribulación es Mateo 24:42. Así ustedes también deben estar alertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Mateo 25:13. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Ahora, recuerden, Jesús estaba hablando a los creyentes. Dice que los creyentes, ustedes no van a saber la hora de mi venida. Sin embargo, un caso en contra de medio y post-tribulación, miren lo que sucede durante los 3 años y medio, en los 7 años de tribulación. Dice, mientras tanto yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días, 3 años y medio. Estos 2 profetas son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y
consume a sus enemigos. ¿Creen que eso va a llegar a los medios sociales? 2 tipos en Jerusalén que largan fuego de su boca. ¿Creen que eso va a llegar a hacerse conocer? Así debe morir cualquiera que intente hacerles daños. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Si tú sostienes una posición de medio o post-tribulación, quiere decir que hay creyentes en la tierra en ese tiempo y van a tener sus Biblias. Y yo sospecho que ellos van a estar pensando en el libro de Apocalipsis y están leyendo sus Biblias y ven estos 2 testigos matando a las personas con fuego. Y se van a sorprender que ellos están viviendo ese fin, de que este es el tiempo del regreso de Cristo. Pero Mateo 25:13 dice esto: así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y más que eso, 1 Tesalonicenses 5:2. Donde trata del tema del arrebatamiento, porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Están largando de la boca fuego y no pueden sorprenderse cuando venga. Ahora es un buen lugar para hacer la distinción entre el rapto de Jesús viniendo por su iglesia, comparado a su segunda venida. Hay una clara diferencia entre Jesús viniendo por su iglesia y en el rapto versus Jesús regresando con su iglesia para reinar en su segunda venida. Encontramos eso en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Así regresa a la tierra el Señor. Y en el mismo capítulo, verso 13, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, tú y yo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. Y después, 19 y 20. Dice, después vi a la bestia y los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo. Un versículo más. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Y después entra Jesús a Jerusalén y nosotros con él, y reinamos por 1000 años. La pregunta que se hace muchas veces, ¿tenemos idea de cuán cerca estamos al rapto? En realidad, puede pasar en cualquier momento. La gente dice, bueno, eso es así desde el tiempo, desde que se fue Jesús. No, porque Israel tenía que llegar a ser una nación antes de suceder eso, y eso no sucedió hasta 1948, así que no era posible. Así que ahora puede llevarse a cabo en cualquier momento. No hay ya profecías que necesitan ser cumplidas antes que ocurra el rapto. Lo que ayuda a dar claridad a lo cerca que estamos al fin tiene que ver con algunos eventos específicos profetizados en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, que tienen que ver con la guerra de Gog y Magog, que la mayoría creen que se llevará a cabo inmediatamente después del rapto. Ezequiel 38, 10, 12. Esto dice el Señor soberano: en ese tiempo, hijo de hombre, ponte de cara a Gog de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Y después habla del príncipe de Gog y Magog. Esto dice el Señor soberano: en ese tiempo, este es el principio de la batalla de Gog y Magog. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos. Probablemente está hablando al líder de Rusia, Mosh, y
vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás: Israel es un país sin protección, lleno de aldeas, sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo, que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Eso sucedió. Las saquearé y me llevaré un enorme botín. Este líder de Rash, llevaré un enorme botín porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensa que el mundo gira a su alrededor. ¿Y dónde están todos los aliados de Israel durante ese tiempo? ¿Cómo puede el líder de Rusia sacar de medio a Israel sin una pelea? Escuchen, el único verdadero aliado que creo que tiene Israel hoy en día es los Estados Unidos. El único sólido. ¿Por qué? Por el punto de vista pro-israelí que tienen los cristianos hacia Israel para ayudarlo. Pero, sin embargo, después del rapto, sin un senador o representante de la Cámara cristianos para votar por Israel, si Rusia ataca a Israel, ¿habrá alguien que los defenderá? Y si no hay, entonces Rusia verá una oportunidad desbloqueada, sin vigilancia, para pasarla. Putin ya está en Siria ayudando a pelear la guerra proxy de Irán y ya se está alineando con la China para que ellos se alineen con él, para que ayuden con él. Y escuchen lo que dice Chuck Smith de la participación de Siria en esto. Esto hace 40 años lo dijo. Dice: ahora creo que cuando Israel se mueva contra el Líbano y expulse a los sirios del Líbano, traerá una guerra a gran escala entre Siria e Israel. Creo que una guerra a gran escala entre Israel y Siria traerá la participación de Rusia al Medio Oriente. Los rusos tomarán eso como su momento para mudarse al Medio Oriente y todo el escenario estará establecido para que se cumpla Ezequiel 38 y en ese momento. Y el panorama político actual está alineado para esta guerra. Todo comienza viendo la economía de Rusia. El gas natural es el 70% de todas las exportaciones de Rusia. 70%. Y la venta de gas natural financia 52% del presupuesto federal de Rusia. ¿Creen que necesitan más dinero ahora? La venta de gas natural está financiada o es el 70%. Si quieren saber quién está comprando el petróleo ahora que Europa no está haciéndolo, es India. Es importado por India aquí, el crudo, y aquí estimado, las reservas estimadas, Rusia, más que Irán, más que Qatar, más que Estados Unidos. Y entonces, para asegurarse de tener un mercado, tiene que tener un sistema de entrega y por eso aparece el gasoducto Nord Stream 2, un gasoducto subterráneo y bajo el agua que pasa por el mar Báltico, que dará a Rusia un sistema de entrega a Alemania y toda Europa. Y eso ha sido bloqueado hace un par de años, la terminación de ese gasoducto. Y ahora hay una competencia con Israel porque han descubierto grandes depósitos de gas y están haciendo 2.000 kilómetros, $7 millones para transportar gas natural a esos países que son la competencia de Rusia. Ahora, ¿a Putin le importaría de dónde venga el petróleo mientras él sea el que reciba el cheque? No. Recuerda, Israel es un pequeño país, el tamaño de New Jersey. No tienen un arsenal muy grande, pero eso no le asusta a Putin. Si Estados Unidos no está ahí para impedírselo, ¿quién lo va a detener? Si él conquista a Israel, él enviaría petróleo a Europa, al norte y al sur, y él necesita el dinero. Entonces, todas las piezas están en su lugar. Todas las piezas están en su lugar. Ahora, volviendo a hacer el caso
de la iglesia arrebatada antes de los 7 años de la tribulación. La semana pasada entramos al salón del trono de Dios y vimos ahí, en la presencia de Dios, que había personas cantando el cántico de la redención, Apocalipsis 5, 9 y 10, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y amigos, solo la iglesia puede cantar este cántico. ¿Y dónde se lleva a cabo la adoración, este cántico? En la presencia de Dios, en el trono, en el cielo, antes de los 7 años de tribulación. Y al ir al capítulo 6, la semana que viene, comenzamos a establecer la descripción de la gran tribulación. Viendo los primeros 2 versículos del capítulo 6, este es el principio de las 21 devastaciones. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: Ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Este es el primer caballo del Apocalipsis, y creo que el primer jinete es el anticristo en este caballo blanco. Algunos dicen que es Cristo, pero como veremos la semana que viene, este guerrero en blanco, vestido de blanco, deja atrás de él una matanza, hambre, muerte y guerra, matando un cuarto de la población del mundo. La mayoría de los comentaristas que sostienen el punto de vista premilenial están de acuerdo: Scott y Ironside, Christopher, Boulevard, Pentecost y McGee, que es el anticristo. Y McGee dice esto: yo personalmente tomo el punto de vista de que este es el anticristo. Esta es una imitación de Cristo. Este es uno que finge ser Cristo, que viene adelante. El anticristo no aparece como un villano. Después de todo, los ángeles de Satanás son ángeles de luz. No va a tener cuernos ni pies hendidos. Más bien será el hombre más atractivo que el mundo haya visto jamás. Ellos lo elegirán y el mundo lo aclamará porque ha venido en su propio nombre. Pero cuando se haga cargo, seguro que será malo para el mundo. John Boulevard dijo esto: los comentaristas han notado que la descripción del jinete es visto como teniendo un arco, símbolo de una victoria distante, pero no hay mención de flechas. Esto ha sido indicado por algunos como una victoria sin sangre, pero esta interpretación no puede ser sostenida dogmáticamente. Pero sí se le da una corona, pero es corona de uno que es ganador, Estéfanos, no la corona de un rey. El énfasis no es en su autoridad, sino en su victoria, como confirmado como en la última parte del verso 2, que dice que va a conquistar muchas batallas y obtener la victoria. Aunque va a ser el líder del mundo, es una victoria temporal. Entonces, la semana que viene ahondaremos en capítulo 6 y comenzaremos a mirar la primera de las 21 devastaciones cataclísmicas que casi destruirán la tierra durante el periodo de 7 años. El periodo conocido como la Gran Tribulación. No quieres perderte la semana que viene. Yo estoy tan emocionado por lo que viene. Casi tengo vergüenza de decirles. Estoy preparado hasta el primer domingo en septiembre. Lo terminé ayer porque no puedo parar. Es emocionante, cosas emocionantes. Le dije que no quieren perderse la semana que viene. Bueno, no se quieren perder la semana que viene. ¿Cómo se aplica la lección de hoy a mí? Apocalipsis 22, 12 dice: yo vengo pronto y mi
recompensa viene conmigo para dar a todos de acuerdo a su trabajo. Eso fue hace 2000 años. Y dice, pronto vengo. Pero Pedro trató esto. Dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Puedo escucharlos riéndose y diciendo, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. El mundo hace esta pregunta y se ríe y se burla. ¿Y por qué dijo Jesús que venía pronto? Porque creo que Dios quiere que cada creyente, cada era de la iglesia, crea que ellos están viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener nuestros ojos en la recompensa en varias maneras. Primero, nos despierta del sueño y mantiene delante de nosotros la urgencia de pregonar el Evangelio. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que hablarle a la gente de Jesús, porque el Señor regresa pronto. ¿Saben lo que noté en la vida? Que si tu padre, si eres varón y tu padre murió a los 90, tú crees que va a morir a los 90. Y si muere a los 50, tú crees que vas a morir a los 50. Lo que quiero decir con eso no es predecir la fecha de morir, sino que nosotros extendemos por varias décadas cuando nosotros creemos que va a ser nuestro final. Y no es racional y no es lógico, pero lo hacemos. El rapto quita todo eso, porque Él podría venir en cualquier momento. Tú puedes creer que va a morir a la edad de tu padre, pero el rapto te puede llevar esta tarde. Número 1 es que nos despierta del sueño y nos mantiene delante de nosotros la urgencia del Evangelio, porque no tenemos tiempo. Romanos 13:11. Esto aún es más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. La noche ya casi llega a su fin, amigos. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pongan la armadura resplandeciente de la vida recta. Así que nos despierta el sueño, es el número 1. Número 2 es que nos da una perspectiva correcta de las cosas materiales, porque amigos, la verdad es que todo esto se va a quemar. Y de última, ese cuadro es todo lo que importa, llevar a tantas personas como podemos al cielo. Jesús dijo esto en Mateo 6:19, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Nos recuerda lo que es eterno y lo que no es. Lo mantiene frente a nuestra mente. Entonces, primero nos despierta el sueño y mantiene la urgencia del momento. Y número 2, nos da una perspectiva correcta de las cosas materiales. Y número 3, es un recordatorio de que necesitamos mantener vidas puras. Según de Pedro 3 dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva, que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Él prometió un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, aquí hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Hace años escuché que tenemos que estar confiados en la venida del Señor y anticipándolo, que no nos va a sorprender ni vamos a sentir vergüenza, ni sorprender ni sentir vergüenza cuando Él regrese. Y para cerrar, Chuck Smith dijo esto: creo que es muy importante que proclamemos esta enseñanza del rapto y mantengamos a la gente anhelando y esperando, porque sin eso, ¿qué esperanza tenemos en el mundo de hoy? Necesitamos mantener a la gente enfocada en la verdad de que muy pronto llegará un día mejor. El Señor, escuchen, el Señor viene por su pueblo y nos va a llevar para estar con Él, para vivir con Él para siempre. Maranata.
Señor Jesús, ven pronto. Cerremos en oración. Padre, te damos gracias por el amor que tienes por tu esposa. Yo pido, Señor, que jamás olvidemos la realidad de lo que no permitiríamos que pase nuestra esposa ni nuestros hijos, que si podríamos detenerlo, que nunca pensemos que nos amarías menos que eso. Y gracias, porque pronto vienes, es inminente, y por esta lección hoy, que nosotros vivamos con un sentido de anticipación y expectativa de tu venida, con el sonido de trompeta, de mirar al cielo y ser esa generación que no ve la muerte, que es llevada a tus brazos vivos. Señor Jesús, ven. Si estás aquí esta mañana y estás escuchando en la radio o estás mirando por internet y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si el rapto ocurre, tú no quieres pasar por lo que vas a pasar durante 7 años. La Biblia dice que vas a querer morir y no vas a poder morir. Si tú quieres entrar a esa relación, quieres ser parte de esa novia de Cristo, yo te animo a que hagas esta oración ahora. Hazlo en tu corazón. Señor Jesús, he pecado tanto y te pido que me perdones. Y yo recibo a Jesucristo, su ofrecimiento por su muerte en la cruz, su muerte derramada para que pague por mis pecados. Gracias, Jesús, por amarme tanto que moriste por mí. Gracias, Jesús, porque has hecho un camino para que yo vaya al cielo. Y ahora, Jesús, ayúdanos a todos a vivir vidas que te honren, vidas que ayudan a indicar a personas a Jesús, llevarlas a Jesús, porque la hora es tardía. Por todo esto te damos la alabanza en el nombre de Cristo Jesús, y todo el pueblo dice amén.